Buenos días. Pueden tomar asiento. Me place mucho saludarlos en esta mañana. Como siempre, para mí es un privilegio poder compartir la palabra y trabajar de mano con el pastor David y la pastora Madeleine, que tienen una visión acerca de lo que quieren que ustedes aprendan, conozcan y que sigamos creciendo en la palabra de Dios cada día. Veo algunas caras nuevas, algunas caras que retornan de algunos días y sé que son días difíciles. Tengo mucho conocimiento de lo que está sucediendo en este momento en la industria y sé que son tiempos complejos para muchas familias, así que vamos a seguir orando, vamos a seguir de pie y de rodillas y como sea que podamos orar para que las cosas mejoren en esta área y para que muchas familias más puedan obtener esos beneficios por los cuales han llegado a este país. Y aquellos que son nuevos, bienvenidos, que no los había visto, si usted puede mirar hacia atrás o hacia su lado, dele una sonrisa a esa persona que ha venido el día de hoy y que espera recibir algo de Dios. Vamos a estar hablando este mes y como les decía, les compartía la visión del pastor David, vamos a estar hablando de independencia y libertad a propósito del Día de la Independencia que se celebra acá en Estados Unidos el 4 de julio y tengo conocimiento que en Venezuela es el 5 y en Colombia lo celebramos el 20 y bueno, como que julio es un mes de independencia, ¿no? Sé que el de México es por allá en septiembre, el 16 y más o menos eso es como lo que conozco. Y más que un día de descanso para aquellos que tal vez nos dan descanso del trabajo, por ser un día festivo, un día feriado, sería bueno que nosotros empecemos a indagar en qué es la independencia y qué es la libertad, porque son dos conceptos que parecen como muy parecidos, muy similares, pero tienen sus diferencias. Lo que vamos a hacer el día de hoy es plantar una base, por así decirlo, y el pastor David va a continuar desarrollando este tema a lo largo de estos 5 domingos o los 4 domingos que restarían y vamos a finalizar, o la profundidad que va a ser al final es cuál es la libertad y la independencia para nosotros como creyentes de Jesús, porque se ve de una manera diferente a lo que se ve la independencia como nosotros la conocemos o la libertad como nosotros la conocemos. ¿Qué es entonces independencia y qué es libertad? Cuando estaba trabajando sobre esta palabra yo dije, yo no conozco mucho a profundidad de estos conceptos, pero sé que cuando vaya a ir a buscar me voy a encontrar con, como decimos en Colombia, con un chicharrón, con un problemita, porque sé que son muy amplios, que hay mucho de dónde tomar, que no se dirige a un solo aspecto, sino que abarca muchos otros. Y digamos que cada uno de esos aspectos son importantes para respondernos una pregunta que quiero que interioricemos el día de hoy. Y esa pregunta es, ¿somos realmente independientes y libres? Vamos a ir cocinando esa idea en nuestra mente. ¿Qué tan independientes somos o qué tan libres somos? Y sé que esa es una pregunta, por lo menos en lo particular, cuando el pastor me planteó la pregunta a mí, es una pregunta que me pareció un poco confrontadora, pero que al mismo tiempo me llevó a pensar en una realidad un poco desesperanzadora, y es pensar, ¿soy realmente libre? ¿O de qué soy esclava? ¿De qué somos esclavos? ¿Somos completamente libres? ¿Somos 100% libres? ¿Soy 100% independiente? ¿O de qué dependo? ¿De qué cosas, de qué personas, de qué situaciones yo dependo? Entonces yo decía, no, pues claro, yo soy, como dicen las redes sociales, yo soy una mujer luchona, independiente y yo me puedo valer por mí misma. Pero yo digo, ¿realmente puedo alcanzar al 100% esa independencia? ¿Realmente puedo alcanzar al 100% una libertad? Todos nacimos libres y voy a explorar eso un poquito más. Dios nos hizo libres y escuchamos en las canciones, soy libre
y la de Frozen, libre soy, y escuchamos que somos libres, pero ¿qué tan libres somos en realidad? Voy a empezar definiendo estos dos conceptos con la definición de diccionario, ¿sí? Cuando uno va al diccionario a ver qué dice sobre independencia. Y me da mucha risa porque digo, bueno, ¿qué es independencia? Y me dice el diccionario, cualidad o condición de independiente. Yo no que, bueno, ¿y qué es independiente? No, pues que tiene independencia. Y queda uno como en las mismas. Pero no, dice, cualidad o condición de independiente. ¿Y qué es independiente? Que no depende de otro, que es autónomo, que sostiene sus derechos y opiniones sin admitir intervención ajena. Una segunda definición me pareció interesante porque dice libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni depende de otro. Estamos todavía en independencia, ¿no? Pero ahí dije, bueno, habla de libertad, interesante. Y una tercera definición dice entereza, firmeza de carácter. Más o menos me relacionaba con esa definición, ¿no? Es como esa posibilidad que tiene una persona de asumir con responsabilidad su propia vida y con firmeza de carácter. De independencia podemos decir que hay muchos tipos, pero digamos que las más comunes pueden ser independencia emocional y personal, la independencia política, que es como lo que se celebran en nuestros países, la independencia económica también es otro tipo. Por otro lado, cuando fui a buscar la definición de libertad, ahí dije, ahí sí me metí en un problema, porque esa definición sí estaba mucho más amplia, me daba como 10 diferentes definiciones, pero dije, me voy a quedar con las que creo que van a funcionar mejor para este caso. Me dice, facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, o de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Segunda, estado o condición de quien no es esclavo. También es interesante. Tercera, estado de quien no está preso, muy real. Y cuarta, falta de sujeción y subordinación. Y ahí también encontré infinidad de libertades, que libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de culto, de información, libertad del espíritu, etcétera, 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 que pienso que nos podríamos quedar acá. A lo que quiero ir con estas dos definiciones es que esto nos muestra lo amplios que son estos conceptos y cómo cada uno de estos aspectos pueden llegar a influir nuestra propia independencia y nuestra propia libertad como personas, como individuos, como seres humanos e incluso como hijos de Dios. Estos aspectos también pueden estar influidos o pueden estar atravesados por otros aspectos, como por ejemplo la edad, ¿sí? La etapa vital en la que nos encontremos. No es lo mismo un niño, la independencia de un niño a la independencia de un adulto, o la de un adolescente a la de un adulto. Hay cosas ahí que hacen que esas independencias y esas libertades se vean comprometidas. También depende de las políticas que existen en nuestras naciones, condiciones económicas, condiciones socioculturales, también hacen que nuestra independencia o nuestra libertad se vean comprometidas, e incluso el género. Y no me voy a meter mucho en este tema porque sé que da para mucho más, pero el género también puede determinar qué tan independiente o qué tan libre puede ser una persona, si es hombre o si es mujer. Y eso también está muy ligado a lo sociocultural. Pienso que hay mucho para explorar allí, pero no me voy a meter en eso. Pero lo que quiero es decir, hay muchos aspectos que influyen en que podamos nosotros ser realmente independientes y libres como personas. ¿Cuál es entonces la diferencia entre estos dos conceptos? La libertad es considerada un regalo, es como algo que se nos ha otorgado, es un don que se nos ha dado. Dios nos creó con la facultad de ser libres y de tener libre albedrío. ¿Han escuchado eso? Que tenemos libre albedrío. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la capacidad que tenemos de elegir qué hacer y cómo hacerlo.
y eso nos plantea una gama de posibilidades. La libertad nos permite hacer uso de nuestra voluntad. Hago lo que quiero hacer, no hago lo que no quiero hacer. ¿Sí? Yo soy libre de decir, hago esto porque lo quiero hacer o no lo hago porque no lo quiero hacer. Cuando no soy libre, no tengo esa posibilidad. Hago lo que se me impone. Por otro lado, la independencia va un poco más ligada a la autonomía. ¿Qué quiere decir esto? A esos recursos con los que yo cuento para poder actuar de la manera que yo quiero actuar o para hacer lo que yo quiero hacer. Y esta puede estar condicionada tanto por factores internos o como externos. Voy a darles un ejemplo, por si de pronto está como muy en el aire la diferencia. Un ejemplo, yo soy libre de decidir si quiero ser una profesional, si quiero estudiar, obtener un título, pero mi libertad de hacerlo está condicionada a mi capacidad de independencia. ¿Qué quiere decir esto? Estoy en edad para trabajar y poderme pagar mis estudios. Tengo los recursos o tengo la forma de ir a un banco a que me presten dinero. Puedo pedirle ayuda económica a mis padres, que son los que me sostienen. Y si ellos me dan esa facilidad de yo poder estudiar, voy a estar condicionada a sus reglas, a sus imposiciones, a esas condiciones, estaré sujeta a esas condiciones que ellos me impongan. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy libre de hacerlo, yo puedo estudiar, si yo quiero estudiar, yo puedo. Es un derecho que se me ha dado y tengo la libertad de hacerlo. Pero, ¿qué tan independiente soy yo para poder lograr ese objetivo? ¿De qué dependo? Voy a depender de mis papás, voy a depender de tener un trabajo, de un banco que me puede prestar ese dinero para hacerlo. Voy a tener el tiempo suficiente para dedicarle. O por ejemplo, tengo hijos y no voy a tener el tiempo suficiente. Entonces, la independencia se va viendo un poco comprometida, o la libertad se va viendo un poco comprometida por esa capacidad de independencia que se me puede estar negando. Como seres humanos somos totalmente libres, Dios nos hizo libres, pero nuestra libertad puede verse comprometida por nuestra capacidad de independencia y autonomía. Ahora, si analizamos esto un poquito más a fondo, desde que nos gestaron en el vientre de nuestra madre, desde que somos gestados, dependemos de otros para sobrevivir. Usted no está en este punto porque usted llegó aquí solo, ¿sí? Usted llegó aquí porque primero fue gestado y fue alimentado desde el vientre de su mamá y ha venido dependiendo de una serie de personas o de aspectos, situaciones para llegar donde usted estaba. Por eso la pregunta de si somos realmente independientes, porque nos lleva a cuestionar esta realidad, que hasta qué grado soy realmente independiente en mi vida. Como les decía hace poco, ¿de qué somos dependientes? Cuando somos niños, dependemos al 100% de nuestros padres o nuestros cuidadores. Eso no tiene discusión. En nuestra adolescencia, tal vez vamos adquiriendo algún grado de independencia, ¿sí? Podemos, pues ya vamos a la escuela solos, ya nuestros papás nos dejan subirnos a un bus o nos dejan ir a ciertos lugares sin ellos, pero todavía dependemos directamente de ellos, sobre todo en la parte económica, ¿sí? Porque no podemos trabajar, no podemos tener un ingreso para nosotros mismos. Digamos que vamos alcanzando un cierto grado de independencia en la adultez, y digo un cierto grado porque también hay situaciones en las cuales nos vemos dependientes de otros, y que seamos maduros o que seamos grandes o que tengamos la edad que tengamos, no indica necesariamente que somos personas libres e independientes. Por ejemplo, hay hijos que todavía viven bajo las reglas de sus papás, aunque ya están grandes y ya se pueden sostener por sí mismos,
pero sus papás todavía les dicen qué tienen que hacer. Vivan o no vivan con ellos. Si viven con ellos, es una historia, pero aún muchos que no viven con sus papás y sus papás todavía toman sus decisiones. Pero también hay otro extremo. Padres que han perdido su rol de padres y ahora son sus hijos los que les dicen lo que deben hacer y toman sus decisiones e incluso controlan sus finanzas y otro tipo de situaciones. Personas adultas que son también sometidas a nivel emocional por sus cónyuges, por otras personas a su alrededor, casos que pueden rayar incluso hasta en el abuso o la violencia. Otra pregunta difícil: ¿qué tanta libertad hay en el matrimonio, por ejemplo? Cuando estamos casados con una persona o tenemos una relación de pareja con otros, ¿qué tan independientes somos? ¿Qué tan libres somos para tomar decisiones sin considerar a esa otra persona? ¿Sí será posible alcanzar 100% la independencia y la libertad cuando hay un otro conmigo, con el que decidí compartir mi vida? Esas preguntas me están caminando un poquito en la cabeza. Podemos decir que somos independientes en algunos aspectos, pero dependientes en otros. Y ahí vuelvo a la pregunta, entonces, ¿somos 100% independientes? Yo pienso que es difícil alcanzar al 100% ese estado de independencia donde yo puedo decir, no cuento con absolutamente nadie, no necesito a absolutamente nadie, no tengo que rendirle cuentas a absolutamente nadie. ¿Se puede lograr? Seguro que sí, pero no es tan sencillo llegar hasta ese punto. Si hacemos una introspección, si de pronto analizamos un poco más profundamente nuestras vidas, seguro que podremos identificar en qué aspectos somos independientes y en qué aspectos nosotros dependemos de otros. Ahora, por otro lado, ¿de qué somos esclavos? No, pero ¿cómo así? Si la esclavitud ya se abolió hace mucho rato, eso ya no existe. Vamos a ver. A veces somos esclavos de nuestros propios pensamientos limitantes, de nuestras propias ataduras o ideologías o paradigmas que hemos construido a lo largo de los años. Ideas que se nos han tal vez impuesto la sociedad, la familia, los amigos, los círculos más cercanos, pero también ideas que nos hemos autoimpuesto y que se han venido construyendo a través de los años en nosotros. Gente que toda la vida escuchó, tú eres un bueno para nada, y en su cabeza es un bueno para nada, y está esclavo de eso, de esa idea que se le impuso, y no ha podido alcanzar nada porque siempre se le dijo que era un bueno para nada. Muchos, y me incluyo, somos esclavos del miedo, y ese miedo no nos deja hacer mucho más, no nos deja explorar otras opciones, hacer otras cosas, o algún otro aspecto de nuestra personalidad que nos pueda impedir hacer cosas de una manera libre. Otros son esclavos de algún pecado y se ven una y otra vez tropezando con la misma piedra, y a pesar de que oran y le piden, oramos porque no estamos lejos de que eso nos pase, oramos y le pedimos a Dios, Señor, yo ya no quiero seguir haciendo esto, yo ya no quiero seguir siendo de esta manera, por favor ayúdame. De una u otra manera nos vemos repitiendo eso mismo que tanto le pedimos a Dios que nos ayude. Otros son esclavos del rencor y del odio y siguen allí pegados sin poder liberarse a sí mismos de eso que les ocurrió en el pasado, que les dolió, que los hirió profundamente, y siguen allí. Y créame que no hay nada que esclavice más que el odio, sobre todo porque, yo no sé si ustedes han escuchado esto, que el odio es como un veneno que uno se toma esperando que se muera el otro. Eso no va a pasar, porque el otro
Puede que se haya arrepentido de lo que te hizo, o puede que no, y esté viviendo su vida felizmente mientras tú sigues alimentando ese sentimiento, esa emoción, y viviendo una vida amarga por culpa de un otro que puede que se haya arrepentido o no. Entonces, ahí hay una esclavitud muy clara, y es: estoy atado a un sentimiento que ya se arraigó en mi corazón y que me esclaviza para seguir adelante. Otros son esclavos de algún vicio, algo que hacen de manera repetida, que les hace mal, tanto física como emocionalmente, o física o emocionalmente, y lo siguen repitiendo. Alguna sustancia, el juego, qué sé yo, tantos vicios de los cuales nos podemos volver esclavos. Entonces, vuelvo y hago la pregunta: ¿somos realmente libres? Vamos a ir a la palabra en Gálatas 5, del 1 al 13. Voy a leer, y hay varios aspectos allí, pero yo me voy a enfocar un poco más en el primero y en los dos últimos versículos, pero vamos a leer todo el capítulo, toda la porción. Dice así, el título de esta porción es Libertad en Cristo. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que yo hago, ¿por qué entonces aún me persiguen? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siempre están mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Pablo es complejo, pero Pablo aquí nos está hablando de, sí, hay una ley que requiere cumplimiento, pero él insiste y lo dijo varias veces: Cristo nos ha liberado, Dios nos hizo libres, Él nos llamó a ser libres. Ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. ¿Por qué entonces nosotros seguimos esclavos de esas
propias ataduras que nos hemos impuesto o de las ataduras que otros nos han seguido poniendo. Y me llama mucho la atención cuando él dice: no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. De nada sirve la libertad si nosotros no hacemos un buen uso de ella, porque también nos hemos encontrado con casos en que, porque soy libre, puedo abusar de ti, puedo traspasar tus límites. Y siempre hemos escuchado: mis derechos terminan donde empiezan los de los demás. Y eso no se nos puede olvidar, porque a veces cuando queremos hacer uso de esa libertad, lo que hacemos es que traspasamos el límite de otros. O queremos abusar de esa libertad que se nos da y hacer lo que queramos. Y ahí es donde hay que ser muy cuidadosos. ¿Somos libres? Sí, la palabra dice, Cristo nos ha liberado. Por supuesto que somos libres. Pero también tengo que tener en cuenta que hay otros y que yo no puedo violar las libertades de otros. Yo no puedo traspasar los límites de los demás. Más que una independencia, porque ser independiente es muy rico, ¿cierto? O sea, poder decir: no tengo que depender de nadie para hacer lo que a mí me gusta, ¿sí? Qué triste, por ejemplo, decir: tengo que pedir permiso para salir y tomarme un café, salir a caminar a un parque y, no puedes, tienes que pedir permiso. ¿A quién? A quien sea, dependiendo de mi situación. Y sí, esa independencia es muy bonita y es muy chévere, pero como les digo, alcanzarla al 100% está difícil. Pero más que una independencia, deberíamos buscar una interdependencia. Y aquí viene otro concepto que nos indica que no estamos solos, que necesitamos de otros para subsistir. Porque es que esa independencia, si yo me devuelvo a la definición, dice que no depende de otro, que es autónomo, que sostiene sus derechos y opiniones sin admitir intervención ajena. ¿Realmente podemos nosotros hacer eso? ¿Tomar decisiones sin que tengamos que pensar en otros antes de tomar esas decisiones? Si tenemos hijos, muchas veces nuestras decisiones se basan en lo que pasan con nuestros hijos o en que pueden afectar a nuestros hijos. Si estamos con una pareja, tenemos que pensar en nuestra pareja antes de tomar esas decisiones. Así que esa independencia sigue siendo cuestionada. Pero si busco una interdependencia donde yo entiendo que no estoy solo, que necesito de otros para subsistir, seguramente voy a alcanzar eso que necesito. A través de relaciones profundas podemos complementar nuestras debilidades con las fortalezas de otros. Y como decía la reina colombiana, del mismo modo en el sentido contrario. Con mis fortalezas puedo ayudar a las debilidades del otro. Y hay como una interdependencia, dependo de otros y el otro también depende de mí y ambos podemos alcanzar ese objetivo. Es como un gana-gana. Debo aceptar que no puedo solo, que aunque soy libre y Dios me hizo libre, siempre voy a estar condicionado a la ley y a otros aspectos para hacer lo que deseo. Sí, soy libre, pero pues yo no puedo agarrar mi carro y pasarme todos los stops, porque estoy violando una ley y estoy poniendo en peligro, en riesgo, no solamente mi vida, sino la de otras personas. Entonces, sí, soy libre, pero tengo que entender que hay otras personas y que hay normas y leyes que yo debo cumplir. Dios nos hizo libres, pero a veces somos nosotros mismos quienes nos ponemos el yugo. Sabemos que hay personas, leyes, normas, situaciones que nos someten, pero también nosotros nos hemos sometido a sí mismos. Pensemos en eso. ¿Cuáles son esas ideas, esos paradigmas, esas propias ataduras que nosotros nos hemos impuesto, que nos han impedido hacer otras cosas? Dios nos hizo libres, pero nosotros seguimos atados a esto, y lo repetimos y no nos vemos capaces de salir de esa situación. Entonces que este sea un momento o este sea un inicio de que podamos nosotros empezar a pensar
¿Qué es lo que nos está atando? Autoatando, pero también qué ataduras nos han sido impuestas por otros. Muchas veces por desconocimiento nuestros padres nos impusieron cosas que hoy en día no están bien. ¿Y por qué lo hacemos? Porque pues a mí me enseñaron eso en la casa. Y no necesariamente tiene que ser que está bien. Y no necesariamente quiero que le eche el agua sucia a sus papás. Simplemente piense, ¿de qué me puedo liberar en este momento? ¿Qué cosas de una manera consciente como un adulto responsable puedo decir? ¿Saben qué? Esto es una idea que me tiene atada. Yo debería liberarme de eso, porque Cristo me hizo libre. La palabra es clara, en Cristo somos libres, Él nos ha liberado. Así que no tiene sentido que sigamos atados al miedo, al pecado, al odio, a nuestras ideologías esclavizantes, cuando en Cristo tenemos libertad. Y sí, esa ley es importante y debe ser cumplida, y el mismo Jesús lo dijo, yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a cumplirla. Pero no se nos puede olvidar a quién nosotros le rendimos cuentas, y es a un ser superior, ¿sí? Y todo lo que hay aquí en la tierra va a pasar, pero mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que cumplir con las leyes terrenales. Lo bueno y la buena noticia es que nuestra esperanza no está depositada en lo que pasa aquí en la tierra, sino en la eternidad, donde toda atadura va a ser rota, y esa es la esperanza que tenemos. Sin embargo, mientras estamos aquí en la tierra, por más obstáculos que tengamos, por más dependientes que seamos, debemos buscar la liberación espiritual, y eso solamente lo podemos hallar en el amor de Cristo y el amor a nuestros semejantes. Muchas gracias.